voluntario, con voto obligatorio, y siempre las mujeres votan más que los hombres. Ya, habla ahora Janet Jara, la escuchamos. A nivel nacional, de norte a sur, por todo el país. Y creo que es importante porque el 14 de diciembre nuestros compatriotas van a tener que elegir una presidenta y es bueno que, o presidente, es bueno que conozcan las propuestas de cada quien. Creo que en este momento lo que estamos observando es un proceso electoral en el cual se ha presentado por parte del otro candidato muchas consignas, mucho depende, muchas críticas, pero pocas propuestas para ver cómo solucionar la vida real de las personas. De esa clase media que se esfuerza, que busca surgir y salir adelante, de los emprendedores, que claramente van con un emprendimiento y se les hace muy difícil, porque no les pagan oportunamente, porque el mercado no tiene facilidades para ellos, de los trabajadores que se levantan para tomar una micro, no una vez como un turista y que hacen un video, sino que todos los días, a las 5 de la mañana para salir a trabajar y vuelven con un sueldo que no les alcanza para mantener su casa. Y creo que esos dolores que Chile tiene, junto con la delincuencia, junto con la inmigración, son dolores que no pueden quedar nuevamente postergados. Por eso, en mi campaña, estamos trabajando junto al equipo que hoy día me acompaña en esta actividad, principalmente en dos cosas: en tener seguridad para vivir tranquilo y no tener temor a ser asaltado, y en tener seguridad para llegar a fin de mes. Ambas cosas. Ojalá las familias chilenas además puedan tener seguridad económica para darse un gustito, cambiar el auto, hacer un asado, hacer un viaje. Creo que es importante y creo que con los frutos de este país generoso y grande, que se distribuyan un poquito mejor, que lleguen a la mesa de todos los chilenos y chilenas, seguramente la calidad de vida va a mejorar para todas y para todos. Ahora quedo disponible para las preguntas de las señoras de la prensa. Hola. Hola, candidata. Estamos en vivo. Usted ha sido bastante crítica con su contendor. Sin embargo, hoy habla de una autocrítica. Dice, hubo cosas que se hicieron mal y usted no la atribuye a la continuidad del gobierno ni tampoco a los dichos del presidente. ¿Qué cosas se han hecho mal en esta campaña? Yo creo que me refería a que cualquier cosa que pase en la campaña es responsabilidad mía. Yo soy la que encabezó esta coalición y no estoy disponible para que se busquen chivos expiatorios. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho bien y qué es lo que se ha hecho mal? Es algo que vamos a tener que evaluar en su debido momento. Pero una de las cosas que le puedo decir, que yo por lo menos noto una severa ausencia, es el debate de ideas. Porque a cada rato que aquí se consulta, ¿cierto?, sobre un tema en particular, hay solo evasivas de parte del otro candidato, y como logró bloquear los debates, incluso en distintos canales de televisión, y los canales no lo quisieron levantar solo conmigo, es bien complejo llegar así a la ciudadanía. ¿Pero qué cosas ustedes como autocrítica no se hicieron bien para no tener el resultado, por ejemplo, en la primera vuelta? ¿Fueron temas comunicacionales, estratégicos, no, es que los dichos del presidente? Entiendo su pregunta, pero yo quiero señalar lo siguiente. Aquí se trata de instalar un resultado electoral que todavía no se ha producido. Y yo discrepo profundamente de aquello. Solo quiero decir que en enero todos me decían que la reforma no iba a salir y salió. En las primarias, en junio, me decían que no había por dónde remontara y la gané con un 60%. Y la primera vuelta presidencial, cuando varios decían que iba a ser entre dos candidatos de derecha los que iban a pasar a segunda vuelta, lo que ocurrió fue que yo la gané. Así que en realidad tengo todas las expectativas que este 14 de diciembre ganemos la segunda vuelta presidencial. Por Chile. No por mí, por Chile, realmente. Candidata acá. Sí. Buen día todavía. También en vivo para Radio Portales. Usted emplazó varias veces al candidato por diversos temas. ¿Usted se sintió, mejor dicho, que le respondió correspondientemente, de forma correcta? ¿También sintió usted que no le faltó el respeto a su contendor? Mire, más que lo que haga conmigo, es lo que hace con Chile. Y a Chile es la que a quien no le da respuesta. Yo eso es lo que veo grave. Porque no puede ser que todo sea culpa de alguien más, o que lo veré cuando sea presidente, o depende. Por ejemplo, en materias migratorias, qué bueno que admitió que no se pueden hacer expulsiones administrativas, pero es algo que resultaba evidente. El problema es que ha generado con eso un clima político enrarecido y con mucho, digamos, presencia en los temas, del tema de los matinales, del tema de los noticiarios. Entonces, realmente el problema no es conmigo, el problema es con el país, al que no le da respuesta. Creo que además es un tema en particular que cuando se abordó la radio cooperativa y cuando señaló que cuando yo hablaba era como que se estuvieran dando avisos comerciales,
Eso fue una falta de respeto bien grande y yo no se la voy a permitir, porque si un candidato a la presidencia de la República trata así a otra candidata a la presidencia de la República, eso quiere decir que cómo va a tratar entonces a las demás mujeres del país. Pero en este debate yo diría que la principal dificultad, más que en repetir su falta de respeto que tuvo en la radio la vez anterior, lo que veo es la ausencia de respuestas para Chile, y eso es grave. Eso es grave porque yo les puedo decir a los chilenos y chilenas que uno puede tener muchas ideas en teoría, pero la política es difícil. Por eso hacer realidad las cosas cuesta y es importante sacarlas adelante. Pero cuando ni siquiera tienes propuestas, sino que todo lo que te preguntan depende, tu respuesta es depende, o tu respuesta es que Boric hizo esto, esto otro, o Monsalve no sé qué, realmente estamos muy complicados. Para gobernar un país se requiere mucho más que críticas y mucho más que oponerse a todo. ¿Pero sintió en esta ocasión que le respondió correctamente, no le faltó el respeto? Como le señalo, el problema no es a mí, el problema es que a Chile no le dio respuestas. Y eso es grave, a pocos días de una elección. Candidata, buenos días. Estamos en vivo para tu día de Canal Muy buenos 13. días. Quiero llevarla a migraciones porque es el tema central de estos últimos días. Usted hace algunas semanas emplazó al gobierno, incluso al presidente Boric, de asistir a la propia frontera. Pero usted también ha sido enfática en decir que esto no es un tema de campaña. ¿Cuál es finalmente su postura como candidata sobre lo que está pasando hoy en la frontera en Perú? Para ser preciso, yo emplacé al gobierno a que actuara con mayor rapidez porque lo que estaba viendo era lentitud. En esta decisión que tomó Perú de poner militares en sus fronteras con Chile, con Brasil, con Bolivia y con Ecuador. No solo con Chile, lo quiero señalar porque se entrega información a veces muy parcial. Creo que el gobierno a partir del lunes empezó a hacer reuniones bilaterales con Perú y espero que solucionen los problemas que hay entre estados. Pero la verdad, habría preferido que se hubiese hecho antes, la misma semana pasada. Y usted en particular, ¿cuáles son las propuestas respecto a lo que está pasando hoy día? Creo que hay que fortalecer la frontera. Chacayuta es un paso fronterizo que tiene una tecnología inadecuada para el desafío que hoy día tenemos. Y por eso el proyecto Cifrón, ¿cierto? Y distintos proyectos de seguimiento biométrico, de seguimiento a través de drones, de reconocimiento facial, deben implementarse como una muralla digital que detenga la migración irregular. Creo que es importante hacerlo como lo han hecho los demás países y no con propuestas fantasiosas o populistas como levantar un muro, hacer una zanja, poner minas antitanques a ver si las personas explotan. Todo eso cae en un ámbito de solo incentivar el odio y exacerbar el populismo que no tiene nada que ver con la realidad. Lo que hacen los países en estos casos es usar tecnología de punta. Y yo estoy disponible para implementarla, conozco el funcionamiento del Estado y creo que puede servirnos, porque ha sido la experiencia de varios países y por tanto hay que recoger también y aprender de los demás. Nadie es dueño de la verdad absoluta. Lo que sí está claro, que ahora que proponen hacer un muro y antes proponía hacer una zanja, solo decirle a las chilenas y chilenos que nos ven que Chile en la zona norte tiene más de 800 kilómetros, de una geografía bien irregular. Entonces, todas esas soluciones fantasiosas o populistas no tienen ningún sentido en realidad. Lo lamento porque este es un tema muy serio. Lo bueno es que ahora Casa admitió que todo lo que ha dicho estos meses, de que va a expulsar administrativamente a los migrantes, acaba de reconocer que no lo puede hacer. Así que yo creo que hay que hacerse cargo de una migración irregular que entró, por cierto, a partir de los llamados que se hicieron a los venezolanos para que se vinieran a Chile, desde el propio presidente de Chile, que en paz descanse. Pero hoy día lo que hay que hacer es hacerse cargo de la situación que tenemos con medidas que sean reales. Y esas medidas pasan por modernizar la frontera de Chacayuta, evidentemente con la tecnología adecuada, tener una policía de control fronterizo especialmente dedicada a esta tarea, seguir desplegando a los militares en el paso de frontera y no tener ninguna inhibición en este tipo de materias, porque si hay algo que está claro es que la casa está llena y hay que ordenarla. Y eso se hace con políticas públicas concretas. Hola, candidata, buenos días. Tengo dos preguntas para usted. Primero, Bueno. usted dijo que le haría cambios al proyecto FES de financiamiento de la educación superior, aludiendo que un proyecto tan trascendental y tan complejo necesita un amplio consenso político. ¿Usted considera que el gobierno se ha estancado en este debate? ¿Por qué lo consideraría así? Y si usted lo incluiría este proyecto en su gobierno. Y lo otro es sobre la toma de San Antonio y la decisión del gobierno. Usted dijo que esta solución debió haberse hecho antes. ¿Cómo lo habría hecho usted? ¿Qué tanto antes habría tomado la decisión de expropiar? Lo primero, sobre el tema del FES, creo que el principal consenso que debiera haber en el país es que la educación no puede seguir financiándose a través del CAE. Yo no he escuchado nada del candidato a la ultraderecha, pero yo evidentemente soy enemiga
de que los jóvenes de Chile que con tanto esfuerzo estudian, que no alcanzaron gratuidad, que muchos de ellos trabajan para poder pagar su educación además, pero igualmente les falta y tienen que recurrir al CAE, salgan de la universidad con una tremenda mochila de deuda. Así les va a costar, va a surgir. Así evidentemente no van a poder tener su casa propia porque van a estar muchos años pagando una deuda. Así, si queremos incentivar las tasas de natalidad, se nos va a hacer más difícil. Por eso creo que el sistema del CAE hay que cambiarlo. Y se ha propuesto este proyecto FES que no ha logrado encontrar en el Parlamento una mayoría que permita sacarlo adelante. Por eso yo creo que hay que hacer todas las gestiones, conversar con todos los sectores. A mí me tocó encabezar 28 leyes que hice realidad durante los 3 años que fue ministra. Lo digo porque casi fue 16 años diputado y no aprobó ninguna ley significativa para el país. Pero sé lo que cuesta. Y esto significa conversar con todos. Así que yo espero que en buena hora ojalá eso pueda producirse, porque con el CAE no podemos seguir. Yo no quiero que las futuras generaciones de Chile sigan saliendo debiendo millones de la universidad. Y sobre el tema de la toma, mire, sobre las tomas quiero ser muy clara. Las tomas son ilegales. Los fallos judiciales hay que cumplirlos. Lo que ha ocurrido en San Antonio es algo que no está en ningún manual y en ninguna minuta. Y tiene que ver con un tema humanitario. Hay más de 1000 niños en esa toma. Hay 10.000 familias en esa toma. Y se estuvo tratando de comprar el terreno durante mucho tiempo, pero los dueños le subieron el valor. Ahora se va a expropiar a valor comercial. Si ustedes me preguntan, creo que puede ser un camino de solución. Pero la verdad es que todo esto, a mi entender, debió haberse hecho antes. Mucho antes. Usted dice, ¿Alguna otra pregunta? sí, de esto mismo. Usted dice que se debió haber tomado la decisión antes de expropiar la toma. Y también déjeme preguntarle ¿qué le parece que José Antonio Kast diga que hay que cumplir el fallo y avanzar de todas formas en el desalojo de la megatoma? Mire, sobre la solución de la expropiación que está dentro del marco legal chileno, creo que más que el hecho en sí de la expropiación, haberlo hecho antes, lo que se debió haber puesto el foco es tener una solución antes, fuera esta o fuera otra. Lo digo porque bien podrían haber vendido los dueños del terreno el terreno a valor comercial. Es parte de una posible solución, ¿por qué no? ¿Por qué había que especular justo con ese suelo donde habían 10.000 familias? Bueno, ellos tomaron ese camino. El gobierno tomó otro dentro del marco legal. Pero si todo esto se hubiera tomado en su minuto con un liderazgo proactivo para resolver este tema oportunamente, yo creo que debiera haberse resuelto antes, realmente. Si no, efectivamente va a pasar que esto tiene todavía una deriva de tiempo, pero sí que se tiene que seguir desarrollando, pero lo importante es que va a tener una solución. Y eso creo que vale mucho. En política es súper fácil condenar a los demás, pero para hacer las cosas se requiere coraje, se requiere convicción y se requiere mucho trabajo. Así que a mí me habría gustado que fuera antes, pero entiendo las complejidades de la política porque la he practicado y sé que muchas veces uno hace lo posible, no necesariamente lo perfecto. Y respecto de la propuesta de Kast de desalojar las 10.000 familias y que ellas vean cómo se las arreglan, creo que hay una falta de sentido de responsabilidad de Estado en esto. La gente que no tiene casa en nuestro país y que se organiza en comités de vivienda y que trata de ahorrar para salir adelante, en mi gobierno va a contar con una propuesta en la cual le vamos a entregar el pie para un crédito hipotecario si es que no califica para postular una vivienda social. Con el chao pie vamos a permitir que las personas que teniendo una capacidad de pagar un dividendo y no pueden juntar para el ahorro, puedan sacar adelante su crédito hipotecario y tener su casa. Lo de Kast, él tendrá que explicar por qué considera que es buena solución generar una crisis de vivienda en 10.000 personas. Sí, ¿dónde van a quedar esas personas? Él tendrá que decir cómo lo va a solucionar, digamos. Candidata, de parte de la consejera superior de acá de la Universidad Católica y conociendo su pasado también como representante estudiantil en la Federación de los USACH, ¿qué deberíamos esperar en un eventual gobierno suyo, el rol de los estudiantes de la educación superior? Lo primero que me gustaría señalar es que en mi gobierno el énfasis en materia educativa, y sin perjuicio que la pregunta se me haga desde la educación superior, va a estar en la educación inicial. En nuestro país, espero que ahora se apruebe el proyecto de ley que presenté de Sala Cuna, que veo que está muy de acuerdo la sociedad civil en este proyecto de ley, está de acuerdo una gran cantidad de parlamentarios, lamentablemente la ultraderecha chilena representada, ¿cierto?, en algunos
integrantes de la Comisión de Educación nuevamente se oponen, pero como quiero que las mujeres puedan salir a trabajar y que los niños estén debidamente cuidados, ojalá salga el proyecto de ley. Y que no prime el egoísmo, porque no lo han querido poner en tabla porque saben que lo presenté yo como ministra del Trabajo. Yo les hago un llamado a la Comisión de Educación del Senado que ponga en discusión el proyecto de ley, es indispensable. En segundo lugar, quiero señalar que en materia de educación superior, lo que espero es fortalecer la vinculación de las universidades públicas, los CFTs y los institutos profesionales con sus territorios. Y lo digo porque el mundo del trabajo está cambiando y tenemos desafíos importantes de adaptabilidad laboral, de nuevas competencias, y en eso el territorio, la región, tiene que jugar un rol fundamental. Y lo tercero es que creo que en materia de financiamiento, si bien hay un déficit importante para efectos de infraestructura o de pensar en proyectos educativos de largo plazo, la investigación va a ser algo que va a tener énfasis en mi gobierno en materia de educación superior. Creo que es importantísimo porque cuando se habla de productividad en Chile, por ejemplo, una de las cosas que poco se hace es invertir en investigación, en innovación y en desarrollo. Y me gustaría que tanto territorio como investigación sean dos eslabones importantes del desarrollo de la educación superior para los próximos años. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. ¿Sí? Candidata, somos del equipo de El Burócrata, un medio de administración pública de la Universidad Católica. Le tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es su opinión con respecto al reciente apoyo del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle hacia el candidato José Antonio Kast? ¿Considera que este acto puede generar un posible quiebre en la democracia cristiana y hacia la centroizquierda e izquierda nacional? Considero que el presidente Frei se merece todo mi respeto como expresidente de la República y es libre de opinar e inclinarse por el candidato que le parezca. Lo que sí puedo decir es que cuando él fue candidato a la presidencia, yo trabajé fielmente en su campaña y voté por él. Pero bueno, a veces la vida tiene estas vueltas y también cambiar es parte de las diferencias que uno va experimentando en el tiempo. Así que con todo el respeto que se merece como expresidente de la República, puede opinar lo que le parezca más adecuado. Muchas gracias.